días. En este domingo 4 de junio vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué una escuela dominical independiente a una iglesia? Bueno, a la fecha no hemos encontrado una iglesia que nos quiera adoptar o que inclusive tengan escuela dominical. Realmente son pocas las que lo tienen y por lo tanto ese es un ministerio que hemos decidido hacer en esta familia. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra acostumbrada oración. Amantísimo Padre, hoy queremos descubrir cómo Dios utiliza a las personas, incluso a los gentiles en el caso de Moisés e Israel, para que puedan en su momento proclamar y bendecir tu nombre. También vamos a explorar cómo Dios da los planes para que los hombres los ejecuten de una manera racional. Él no quiere que existan lobos solitarios, porque aquí la iglesia de Dios es colectiva, no es individual. Y por lo tanto debemos siempre estar agrupados, precisamente buscando esa unidad que Dios nos pide. Muy bien, el tema de hoy es uno interesante que se llama Yetro y Moisés. En algunas Biblias y en la Torá judía aparece con Y latina, entonces por si hay esa variación en los nombres, no es de extrañar. Vamos a ver la aplicación para la vida, pero en primer término, la que es en español. Y para eso, en el libro de texto que ya hemos señalado, vamos a abrirlo en la página número 14. Muy bien. Dice la idea central: listo para dar y recibir sabiduría piadosa. Aplicación para la vida. El dicho popular dice: no por mucho madrugar se amanece más temprano. El refrán nos enseña que el esfuerzo que se haga para madrugar no hará que las cosas sean diferentes. Imponerse una gran carga de trabajo no significa que necesariamente seamos más eficaces y lograremos mejores resultados. Otro aspecto a considerar es la administración de nuestras fuerzas y capacidades. No somos inagotables. Quien no esté enfermo será más productivo. Sin embargo, en algún momento el trabajo excesivo nos pasará la cuenta o factura. Conscientes de lo anterior, bien vale la pena considerar mejores métodos de trabajo que permitan alcanzar los objetivos con menos esfuerzo y mayor eficacia. Se puede hacer un buen hoyo con una cuchara, pero sería mejor con una pala y así será más eficiente. Si no sabes cómo elaborar un buen método, no dudes en buscar la ayuda de otros más competentes y conocedores del tema. Tenemos que recordar que somos administradores de nuestra vida y Dios también está en control de eso. En una palabra, no existe ni debe de existir el llanero solitario en materia de ministerios. Esto es, no podemos nosotros solos hacer la obra, porque la obra es colectiva. Incluso en esta escuela dominical no estoy solo, porque gracias a Dios está mi esposa y tenemos también la ayuda o el consejo de algunas otras personas. Pero básicamente todo se hace con un propósito y debe de ser un esfuerzo colectivo. En cuanto a la versión inglesa, que es la aplicación para la vida, tenemos una opción. Podemos aprender de las experiencias o podemos aprender de las experiencias de los demás.
Aprender de nuestras propias experiencias a menudo puede ser doloroso, frustrante y consumir mucho tiempo. Aprender de los demás acorta el marco del tiempo y disminuye el dolor y la frustración. Una persona sabia permite que otros pasen por el estrés y aprende de sus experiencias. Necesitamos de tres tipos de personas en nuestras vidas. Primero, amigos, aquellos que caminan junto a nosotros, a quienes podemos apoyar y alentarnos mutuamente. Son muy pocos. Mentores de quienes aprendemos mientras comparten sabiduría y lecciones de vida. Nos desafían a creer y desarrollar nuestro potencial. Nosotros tenemos un arquetipo de lo que es nuestro maestro o fue nuestro maestro mejor. Pero lo importante es ser abiertos a recibir las enseñanzas. Si no somos abiertos, pues simple y llanamente de nada servirá que tengamos un montón de maestros. Aquellos a quienes asesoramos, cada uno de nosotros deberá de ser mentor de otros. Alguien con quien podamos compartir nuestras experiencias. Todos pueden beneficiarse de la sabiduría y las experiencias de los demás y podemos compartir esas cosas con los demás. Eso es básicamente lo que hacemos en este ministerio. Aquí lo que me interesa, y de hecho es una conferencia por cada clase con una presentación incluida, es expandir la sabiduría, enseñar algo. Y desde luego, si hay comentarios, esa será mucho mejor porque hay una interrelación. Pero lo fundamental es siempre buscar, enseñar y discipular a los demás. Esa es la finalidad de una verdadera escuela dominical y de un verdadero discípulo de Cristo. La sesión de hoy analiza un breve incidente de tutoría de la vida de Moisés. Sin la tutoría que tuvo lugar, la vida de Moisés podría haber sido bastante diferente. ¿Qué es la experiencia? En este gráfico nos muestra que es unir varias piezas con diferentes fuentes de donde provienen para verdaderamente tener la fortaleza y tener el bagaje para afrontar grandes metas. Es un término común a lo laico y a lo religioso, porque para todo se necesita tener experiencia. Éxodo 18 del 9 al 11. Yetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. ¿Quién era Yetro? Era el suegro de Moisés. Es el papá de Séfora. Y exclamó: alabado sea el Señor que lo salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. No se trata de tener una fe grande, sino tener fe en un Dios grande. Salmos 95, 3. Entonces, si ustedes consideran que tenemos a un Dios grande, hay que alabar a Dios. Vamos a ver el contexto. Consejo. En la enciclopedia bíblica de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLI, viene del hebreo etzach, que significa consejo, plan, del griego boulé, voluntad, resultado de la determinación, ognomé, consejo, lo es del conocimiento. Es orientación, guiar, ayudar, obtener o clarificar los propósitos de una que usa, con los propósitos se usa para denotar los decretos o propósitos de Dios y el orden de su providencia. Rechazar el consejo de Dios es igual a rechazar su voluntad y su palabra. Salmo 107, 11, Lucas 7, 30.
De lo anterior, en el texto vemos que Yetro aconsejó a Moisés con inspiración divina. De allí que resultara idóneo para resolver el problema que tenía Moisés en su ministerio. ¿Lo sabía todo Moisés? No. Entonces Yetro vino a darle un consejo. Jueces. En la misma obra viene del hebreo shofetim, juzgar, pronunciar sentencia, por extensión gobernar, contender, defender. Del griego kritai, que es distinguir, determinar, juzgar, se aplica a las personas que durante un tiempo rigieron el destino de las tribus de Israel. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. No tienen que ver con los actuales jueces, pero no excluyen esa función porque también administraban justicia. Tiene un sentido político como carismático, decía, una persona designada por Dios, dotada de un particular carisma y temperamento, llena de espíritu divino, para una acción salvífica concreta. En su origen es aplicado a actuar como juez divino y solo es relativo a Dios. Génesis 28-25. Con Moisés, los ancianos del pueblo se convirtieron en jueces. Éxodo 18, 25 al 26. El cargo de juez no se heredaba. Entonces, cuando vemos en algún país tercermundista a un juez que tiene a su hijo o a su hija como jueces, bueno, no se apegan a lo que es la esencia de la judicatura. Versículos del 1 al 3. De la Torá de Rebe Nachman, traducción de Guillermo Bellison, editorial editado por G. Hall, nos da una visión de estos versículos, una visión judía. Lo denomina Parashat Yitro. Yetro oyó los milagros de apertura del mar, derrota de egipcios y de Amalek. Por eso, cuando Moisés derrotó a los enemigos de los judíos, pudo Yetro oír sobre Dios y unirse a su campamento sagrado. Todos oyeron, pero solo él aceptó el mensaje y entrará en su corazón. Entonces el maestro debe transmitir la Torá solo de manera que entre en el corazón del discípulo. En la Torá y en la Biblia, para que realmente tenga efectos la palabra de Dios, necesita estar escrita, que se esculpa en los corazones del creyente y del discípulo. Si nada más lo toman como lectura recreativa, pues de nada les va a servir, están perdiendo su tiempo. Versículos del 9 a 11. En el versículo 9, con esta misma obra judía, se regocijó, puede traducirse como se aguzó, se puso de punta. Cuando oyó las buenas nuevas, tembló y sus pelos se pusieron de punta. Esa es la semblanza que tiene el sentido de la palabra. Se regocijó por sus logros materiales y espirituales. Jatová alude a todo bien, que puede traducirse por sobre todo el bien. Se vio como un prosélito, uno que recién se había unido al pueblo judío y no había tenido el mérito de estar con ellos desde el principio. Bajad también puede traducirse como Yetro hizo una unidad. Hizo una unidad de toda la alegría que había experimentado. Vio que todo provenía de Dios, fuente de la alegría. La palabra da gozo, sí da gozo, siempre y cuando la entendamos perfectamente. Si no la entendemos perfectamente, pues será indistinto lo que pensemos de ella. En el versículo 11, el Miriam había sido sacerdote de todas las deidades. Elevó la gloria de Dios al punto que pudo brillar en los niveles más bajos de la conciencia, allí en donde había reinado la idolatría. Entonces, Yetro no era un personaje judío. Quítense esa idea. Yetro era sacerdote, pero
de ídolos, que era un sacerdote de otras deidades. Y entonces, ¿cómo es que ahora ese sacerdote rinde pleitesía a Dios? Aquí lo describe este autor judío como lo que es la iluminación de la Torah. Hizo que Dios lo iluminara y entonces él aceptó las verdades divinas. Vamos a ver ahora otra obra, esta tiene un corte cristiano. Se llama el libro Éxodo para ti, de Tim Chester, editado por Poema Publicaciones. Nos dice que Yetro aparece como representante de las naciones y muestra que Dios quiere que todas las naciones lo adoren. Fue una reunión familiar. Séfora había sido despedida por Moisés y vivía con su padre y sus 2 hijos, los versículos 3, 2 y 4. Era el tiempo de reunirse con la familia. Es posible que llegara después de que Moisés recibiera la ley, que es el capítulo 19. Si la historia ha sido adelantada de esa manera, es posible que funciona como un puente entre la historia del Éxodo y el recibimiento de la ley, porque considera que el capítulo 18 va después del 19. En el versículo 11 concluye uno de los temas de Éxodo que Dios está revelando a las naciones, a través de su juicio contra Egipto, lo que corrobora que la salvación no será privilegio del pueblo judío, sino que representado por Yetro, se verá que ésta estará al alcance de todos aquellos, de todos los pueblos, símbolo fundamental de lo que fue el mensaje de Cristo. Entonces aquí Yetro viene a ser como una especie de tipo de lo que será el creyente. Esto es, que reconoce la gloria y el poder de Dios y lo alaba, lo adora. Yetro no era judío, Yetro era gentil, era sacerdote de gentil. Y pese a esto, se dobla ante Dios. Vamos a ver el desglose. Moisés envió a su esposa Séfora, hijos Gerson y Eliezer, a la casa de Yetro, su suegro. Algunos dicen que la despidió, pero bueno, es otra cosa. En Madián, Yetro los trajo de regreso para dar testimonio que un líder no debía estar lejos de su familia. El encuentro fue de regocijo. Moisés le contó las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel y Yetro quedó impresionado. Él se gozó con lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Moisés no se envaneció como líder de los resultados. Yetro era extranjero, sacerdote en Madián, y le dio la honra a Dios. No lo incorporó a los otros dioses, sino le dio pleitesía al único Dios. Esperamos ser reconocidos por lo que hacemos. Pero Moisés no buscó esa gloria. Yetro reconoció que nada ni nadie podía haber hecho esos milagros y prodigios que Dios hizo entre los israelitas. Destacan 3 situaciones. Primero, el Señor es superior a cualquier pretendida deidad. En los otros pueblos había otros dioses, pero el Señor es el único. Yetro vivió una experiencia religiosa importante que motivó un notable aumento de su fe a reconocer la realidad del Señor. En una palabra, se convirtió a Dios. Tercero, vemos cómo Dios trató a los que se levantaron en contra de Israel, como los egipcios, porque Él prevaleció contra ellos, que se ensorbecieron. En la historia judía, no en la egipcia no cuenta nada de eso, apareció que Israel se liberó de los egipcios. Y en la época pues era muy difícil porque tenían el control militar los egipcios y una superioridad en todo sentido. Sin embargo, el poder de Dios sobrepasó esa desventaja de Israel. Dios, a los detractores como el faraón de Egipto, que no hizo caso de su mandato, hizo que Israel emprendiera el éxodo,
Dios les envió plagas y ni siquiera sus magos pudieron contrarrestar los milagros. Faraón, herido en su orgullo y creyéndose poderoso, salió tras ellos con todo su ejército, pero terminaron heridos en el mar Rojo. Todo estaba bien, sin embargo Yetro consideró que había algo que Moisés no estaba haciendo bien y se lo dio a conocer. En la versión inglesa aparece este texto, esta imagen, y significa la angustia de no tener combustible. Y los que en alguna ocasión hemos sentido la angustia de casi quedarnos sin gasolina en carretera, es realmente triste ver cuando empieza a sonar la lucecita del combustible. ¿Qué pasa con el creyente? También debe de tener una alarma para cuando realmente necesite ayuda o necesite que Dios le dé un consejo. Vamos al signo de interrogación y vamos a las dos preguntas en español e inglés. Las que traen en paréntesis son en inglés y las que no es en español. ¿Qué tan dispuesto te encuentras para dar y recibir consejos con humildad? No nos gusta recibir consejos. Decía un dicho, el que oye consejos llega viejo. Pero la mayoría no quiere oír consejos, no. Y más de personas que no les han servido esos consejos. Por ejemplo, si hay un abogado en prisión, no le va a pedir un reo consejos para no estar en prisión. Por la sencilla razón de que demostró que no le sirvieron mucho sus leyes. O lo mismo un médico. Si un médico tiene grandes enfermedades, no le va a decir, el paciente no va a estar muy seguro de que sus consejos sean válidos. En inglés dice, ¿qué es algo que has aprendido de manera difícil? Como la imagen que se vio, quedarse sin gasolina en carretera es aterrador. Y más aquí en Estados Unidos, que son bastante largas las carreteras y no es muy sencillo que haya gasolineros. Entonces son situaciones terribles, no conviene mucho estar cerca de ellas. La segunda, cuando no te reconocen en algo que has hecho bien, ¿te molestas o no te importa? Miren, por ejemplo, la escuela dominical originalmente se hizo en la iglesia bautista Calvario de Hueslaco. Pero cuando esa iglesia se insurreccionó contra su pastor y lo despidieron, pues lógicamente desapareció la motivación para estar allí. Y además de manera injusta. Ahora, ¿qué importaría que siguiéramos allá o que mejor formáramos un ministerio apegado precisamente a los principios bíblicos? Pues hicimos este ministerio. Ya llevamos 35 sesiones, 35 semanas ininterrumpidas. Y poco a poco va creciendo. En algunas ocasiones más, en otras ocasiones menos. Pero nuestra audiencia representa a alguien que le escuche y que le pueda hacer bien. Porque ese es el objetivo de la escuela dominical. ¿Cuáles son algunos beneficios de reconocer la obra de Dios? Que lo podemos adorar con libertad. A Dios no hay que cantarle cancioncitas y decir, Dios, 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 sino dedicarle nuestra vida y que hagámoslo de corazón lo que Él nos manda. Eso es el mejor homenaje que le podemos dar a nuestro Creador. Vamos a continuar con las citas bíblicas. 14. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas? Todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta ¿dónde? Hasta la noche. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios.
está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Ay, esos suegros son terribles. Algunos. 18. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Y es cierto. Conocí una vez un juez, no voy a decir su nombre, que de repente se metía al archivo y empezaba él mismo a buscar expedientes, a acomodarlos, a archivarlos. Luego salía a la secretaría y se ponía a dictar sus acuerdos o a hacerlos él mismo. Y luego se iba a su despacho y se ponía a hacer sus sentencias y a veces ni siquiera dejaba que los proyectistas la hicieran. ¿Qué pasó con ese juez? Estalló. No pudo hacer todo el trabajo. Y terminó saliendo muy temprano del tribunal. ¿Por qué? Porque lo importante para que funcione cualquier cosa, empresa, juzgado, iglesia, es que haya una verdadera delegación de funciones. Cuando alguien quiere hacer todo, termina demasiado abrumado y no logra ser eficaz en nada. Hay un lema que dice poco aprieta el que mucho abarca. Y es cierto, si ustedes quieren echarse a perder su vida, hagan demasiado, porque verán que ni pueden resolver todo y lo que hacen, lo hacen mal. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que hacer. Lo importante es saber distribuir entre los que están en el núcleo y poder ser más efectivos. Así que se ve lo que era una imagen de un eventual litigio y de una eventual sentencia que dictaba Moisés. ¿Era abogado Moisés? No. Pero a él se le dio la ley y también como veía Dios cómo interpretar esa ley. Entonces tenía los elementos para poder decidir qué estaba y qué no estaba pegado a la ley. En la Torá de Rebbe Nachman, en el versículo 14, dice que el que emite un juicio verdadero es un asociado de Dios. El juez entonces, que es honesto, es un asociado de Dios. El comienzo, medio y final son la absoluta verdad. Puede ser algo un llamado verdadero cuando el juez filtra la mentira para que quede la absoluta verdad. Rectifica la fe. Cuando ésta se rectifica, también lo hace la plegaria, porque son sinónimos. Y cuando se rectifican, la vitalidad y la abundancia fluyen hacia los niveles de la creación. La mañana representa la verdad, puesto que puede percibirse las cosas por sí mismo. La noche representa la fe, pues es en obscuridad cuando uno debe basarse en un conocimiento indirecto. Solo cuando fe y verdad están unidos, existe un juicio verdadero. ¿Qué significa esto? Las cosas las percibimos por la luz, porque están iluminadas. Pero lo que no percibimos y así lo consideramos como cierto, eso es la fe. Y cuando la fe y la verdad están unidas, entonces habrá una verdad absoluta. Y nuestra religión es y debe de ser una verdad absoluta. El principio objetivo del juicio es elevar la fe caída, el hecho de que las partes hayan perdido la fe entre ellas, que es el preámbulo de un litigio. ¿Qué significa? Ya no cree uno en el otro precisamente porque hubo un conflicto. En ese momento no hay luz, en ese momento no hay fe entre las partes. Las partes ya son totalmente contrarios y entonces hay un juicio o litigio. Cuando la fe
se eleva al nivel de la verdad, entonces la fe y la verdad se unen. Cuando los judíos practican la justicia, pueden alcanzar un nivel de conciencia, lo que hacía Moisés. En los versículos 13 al 14 en el libro de Tim Chester, Moisés comienza un juicio en el día siguiente y dura todo el día y lo concluye al atardecer. Imaginen ustedes lo que era una población de más de, se supone que 3 millones, no se sabe exactamente cuánto, aunque hay por ahí un censo en números, pero vemos de que es imposible que un hombre pueda resolver las controversias que se le presentaran cuando cada controversia se hace en un día, como aquí lo dice, desde la mañana hasta el atardecer. Se necesitarían 2, 3 vidas para poder satisfacer las necesidades de justicia. Moisés se cansó y requería de asistencia, pero en su interpretación teológica representa el impacto del pueblo de Dios en las naciones. El Éxodo nos muestra un mayor acto de liberación del pecado y de la muerte a través de la muerte del Hijo de Dios. Esa es la interpretación cristiana teológica del libro de Éxodo. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, personas de todas las naciones serán reunidas por la sangre del Señor de Cristo para comer en presencia de Dios. Y ese momento continuará para siempre. Actualmente hay tensión entre las naciones a nivel personal, hay racismo, prejuicios y desconfianza. Pero en el mundo hay comunidades donde se reúnen por el sacrificio de Jesús para comer juntos en la presencia de Dios. No vemos plagas ni prodigios todas las semanas, pero el objetivo es tener un banquete en la presencia de Dios, al cual están invitadas las naciones. Jethro viene a representar al mundo gentil que acepta el mensaje de salvación. Entonces pasa simplemente de ser suegro de Moisés a un arquetipo de lo que debe de ser la salvación universal. Moisés recibió las leyes de Dios y era responsable de darlas a conocer. Así que convocó al pueblo. Las personas traían a Moisés sus problemas en busca de justicia. Esto les llevaba mucho tiempo y desgaste físico. Jethro deseaba conversar con él, pero él no podía por sus múltiples ocupaciones. Así que hizo una importante observación. Primero, ¿qué haces tú con el pueblo? La respuesta era obvia, pero hizo ver a Moisés que estaba utilizando un método equivocado. El objetivo era correcto, pero la forma no. Cuando alguien va a abrir una tienda, en alguna ocasión le pasó a alguien que conocí que estaba en una tienda de autopartes. Uno se tiene que encargar de estar en el mostrador, otro de buscar las piezas, otro de hacer reparaciones, etc. Uno solo no puede hacer todo lo de la tienda. En el caso concreto, en lo que uno estaba revisando, buscando una pieza, un cliente se llevó del mostrador una parte de un motor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no había nadie en el mostrador. Y el que estaba buscando la pieza, pues lógicamente no pudo ver cuándo se llevó el cliente la pieza. Por eso se necesitan varias personas que estén atentas a todo lo que sucede en un comercio. No lo puede hacer uno solo. Uno no es todólogo, no tiene ojos por todos lados, ni manos ni cuerpos. Es solamente 2 ojos, es solamente una presencia y estar en un solo lugar. Segundo, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés se sentía tan responsable de su tarea que no escatimaba sacrificios para satisfacer las necesidades del pueblo. Pero les aseguro que no estaba tan contento el pueblo. ¿Por qué? Pues porque tenía
tenían que estar todo el día para recibir un sí o un no, o una respuesta a un conflicto. Si cuando hacemos una fila de 10 minutos ya estamos desesperados, imagínense ustedes estarse todo el día. Moisés no veía otra alternativa. Venía el pueblo para consultar a Dios, el pueblo se acostumbró de esa manera. Yetro vio el problema, lo denunció e hizo aporte para solucionarlo. Dios lo iluminó para hacerlo. No es solo hacer críticas constructivas, sino debe aportar soluciones. Él hacía el trabajo que debían hacer muchos. Se debían evitar dos cosas. Primero, él como líder iba a desfallecer, no tenía tiempo para él ni para su familia. ¿Qué pasa cuando el trabajo es lo que manda? Pues terminan divorciándose muchas veces. ¿Por qué? Porque la familia se estrella, la familia se destruye, la familia no es a distancia, la familia es en unidad. Y en este caso Moisés estaba destruyendo su familia. 2. Atendiendo problemas de muchos requiere juicio y no mucho tiempo. Y se sentían al final desatendidos. Por eso Yetro le dijo que desfallecería él y el pueblo que está con él. Cuando uno ejerce la función de juez, yo fui juez 20 años, es desgastante estar oyendo todos los problemas que lleva la gente. Y es desgastante también para la persona que va el ver que el juez a veces no tiene todo el tiempo para estar con él y ver toda su vida y conocer todos sus antecedentes y desde cuándo fue a la escuela, etcétera, etcétera. Es cansado y la verdad físicamente sí es agotante. Imaginen ustedes una población de 3 millones que están ahí todo el día esperando, lógicamente con la fila correspondiente, a que sean resueltos sus problemas. No es muy sano. Vamos a ver la pregunta en esta parte tercera, en esta tercera pregunta. Cuando algo está mal, denuncias y propones algo mejor. Muchos se quedan en la crítica. Ah, está mal. Pero ¿cómo lo mejoramos? Ah, no sé, pero está mal. En Estados Unidos los republicanos han atacado por cielo, tierra y mar al Obamacare. Pero a la fecha no han establecido un plan sustituto al Obamacare. En una palabra, quieren destruirlo, pero no saben para qué. Y por lo tanto, a la fecha, afortunadamente, ha sustituido ese blanco gubernamental que empezó con Obama. ¿Cuál es la diferencia entre la crítica constructiva y simplemente ser crítico? El crítico constructivo da una solución. En este caso, Yetro va a dar una solución que la vamos a ver en los siguientes versículos. Pero el que nada más es crítico, critica. Está mal. Pero no da ninguna solución. Yo pienso que está mal, pero no dice cómo puede estar mejor. ¿Por qué? Porque no sabe. El crítico nada más es eso, crítico, lengua, pero no hace ni aporta soluciones. Le interesa destruir. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Los mayores problemas, por favor, no todos los problemas. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que debe llevar y las obligaciones que deben cumplir. Para que se pueda cumplir una ley se necesita conocer. Si no se conoce la ley no se va a poder cumplir. Y en un sistema de derecho legal, en un sistema de derecho recto, en un sistema de derecho transparente, todos saben los derechos y obligaciones que tienen. Cuando no lo saben y solo una élite pequeña lo sabe, entonces el sistema va a colapsar. ¿Por qué? Porque no saben las personas si efectivamente están llevando o no la conducta adecuada de acuerdo a la ley.
países como México, eso es una falacia, porque hay tantas leyes que ni siquiera los abogados saben cuántas existen, mucho menos los demás gobernados. Entonces, es una falacia que digan que conocen las leyes, porque no es cierto. Y en otros países a veces la ley se vuelve costumbre y entonces es más difícil porque es dependiendo del lugar y del tiempo en que es algo legal o no legal. Muy bien, vamos a ver el versículo 21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y designa los jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Los jueces ya vimos que fueron más que meramente administradores de justicia, también fueron gobernantes, y de hecho hay un libro de jueces muy interesante, por cierto. Contexto. De la Torá de Rebbe Nahimán, en el versículo 19, Yetro provenía de la idolatría y había experimentado mucho mal, pero fue capaz de rechazar ese mal, pudo purificarse y acercarse a Dios. Por eso le aconsejó el establecimiento de un sistema judicial, pues él había ejercido la inteligencia judicial al saber cuándo acercarse y cuándo rechazar. Yetro no era judío, Yetro era sacerdote gentil. Y aún así le pudo dar un consejo sano y un consejo honesto a Moisés. TGC significa buscarás, significa literalmente tú verás. Moisés podía ver el verdadero nivel espiritual de cada uno de sus seguidores. Con esa capacidad pudo asignarle a cada uno de ellos el nivel apropiado de responsabilidad dentro de la comunidad, con el solo hecho de mirar a sus seguidores. El Sadik, que significa persona justa y piadosa, para el judío, puede transmitirle tu propio intelecto e iluminar sus mentes. Pero no todos son Moisés, ni tampoco, y son muy pocos los que podemos decir que son Sadik. ¿Por qué razón? Porque solamente los verdaderamente entregados a Dios pueden aprender a conocer a los demás. Y pueden incluso con su misma mirada saber si verdaderamente es creyente o no. Cuando alguien dice, no, es que Dios me dio este mensaje, designa a alguien y se equivoque, resulta que es hasta un traidor, vemos que no fue mensaje de Dios, sino de alguien diferente a él. Jefes de miles, 150 y 10. La Torá es una luz muy grande que no puede ser alcanzada en su totalidad. Para ser recibida hay que dividirla en unidades más pequeñas. Al subdividir a la nación, Moisés le enseña al pueblo que la única manera de recibir toda la Torá es adquirirla un poco por vez, hasta que ésta llegue a ser una totalidad. También entraña que cada persona tiene un cierto nivel de autoridad sobre sí mismo, y con ella debe de controlar su inclinación al mal. En cuanto a la persona que tiene poder sobre los demás, no debe utilizar esa autoridad para su propio beneficio, sino solo en aras de Dios. El verdadero líder realiza la conducta que Dios quiere, imparte la justicia que Dios quiere, es íntegro, no busca riquezas para sí. El verdadero líder es el creyente que da testimonio de la santidad, pureza y sobre todo ayuda al prójimo, que es parte fundamental del mensaje bíblico, incluso del Antiguo Testamento.
en el libro de Tim Chester, este es un ejemplo sencillo de la sabiduría del mundo gentil. Este pasaje representa la preparación del camino para recibir la ley. Israel necesita tener un sistema para resolver disputas legales, porque está por convertirse en una nación gobernada por la ley de Dios. Es un antecedente del gobierno de la ley con sus principios, entre los cuales está el que nadie puede estar por encima de la ley y que ésta se aplica de igual forma para todos. Esto en la fecha sigue existiendo para los que tienen un sistema judicial no corrompido. ¿Por qué? Porque en la verdadera ley es universal, es para todos, no tiene excepciones, y menos en relación con la riqueza. Y además dice que nadie puede estar por encima de la ley. Todos deben de ser iguales ante ella. Eso es la verdadera justicia legal. Hay un libro muy interesante, En busca de justicia, que está en la plataforma de Max, y la verdad, créanme que es muy interesante ver cómo el racismo distorsiona, en ese caso, al sistema judicial de Alabama. Entonces, hay que evitar precisamente trastocar la justicia, porque cuando la ley no es aplicable para todos de manera igual, entonces es una injusticia y se generan hondas irregularidades. Ahora, no son perfectas, pero serán implementadas por la policía y los juzgados. Son sin sobornos, nepotismo o corrupción. Cuando un sistema judicial tiene precio, cuando es heredable los cargos y cuando brilla la corrupción, no es un sistema judicial, es un sistema de destrucción de la libertad, de los derechos, etc. Ahora, Israel es una imagen de iglesia, que es el principio de la nueva humanidad. Debemos vivir bajo el mandato de Dios en lugar de gobernarnos a nosotros mismos, siempre y cuando, insisto, sigamos la voluntad divina en la iglesia. Aquí no estamos hablando de que la iglesia debe gobernar a todos, porque eso es una teocracia y no está señalada como fin de Dios, de Jesús. Olvídense, eso no lo dijo. Desglose. Ante el excesivo trabajo, Jethro usó usó mucha prudencia. Le dio un consejo que Dios debía de aprobar, lo inspiró o lo iluminó, para que ese consejo le ayudara a aliviar la carga y obtener mejores resultados. Moisés se ocuparía de situaciones que se necesitaría una respuesta de Dios, lo cual no se podía delegar, pues el Señor se comunicara con él cara a cara. Debía enseñar las ordenanzas y leyes. Tampoco era posible delegar esa función. Dios se las había dado y también tenía su visión. Moisés tenía ¿qué? La mente y la visión de Dios. Por eso podía entender lo que significaban sus leyes. Era importante enseñar las leyes para que la magna obra no se detuviera. El pueblo se quedaría en el desierto y el propósito del éxodo se perdería. No llegarían a Canaán. Jethro planteó una delegación de tareas, trabajo en equipo, por personas confiables, con aptitudes que tuvieran virtud, tuvieran el llamado de Dios y ser temerosos de Él. Debían aborrecer la avaricia, esto es, que no, en México se dice que no tengan las uñas muy largas. Significa que no busquen la riqueza, ni de dinero, ni de reconocimiento o popularidad para sí. Los que quieran ser estrellas de rock, pues estudien actuación, pero no se les ocurra ser funcionarios públicos o ser jueces.
Escoger a jefes de grupos más grandes para millares, centenares, 50 y 10. De esa forma podía ser supervisados, ayudándose entre todos. Además, cada uno estaría más cerca de las necesidades de la gente y los asuntos se resolverían más rápido. Cuando un sistema hace que sus juicios sean eternos, no es una justicia expedita. No es justicia, porque una justicia tardada es injusticia. Como corolario, no será sino hasta que seamos humildes y enseñables, asombrados de la santidad y soberanía de Dios, reconociendo nuestra pequeñez, desconfiando de nuestros pensamientos y dispuestos a que nuestras mentes sean totalmente cambiadas, que la sabiduría divina pueda convertirse en nuestra. Esto lo dijo J.I. Packer. Vamos a ver las últimas preguntas. En español, ¿no trabajas en equipo porque los otros no cumplen como tú? En las escuelas es muy común, no, yo quiero trabajar solo, que los demás son flojos. Pero la realidad es que debemos de trabajar en equipo para que la labor sea más fácil y el resultado sea mejor. También hay que saber escoger a los compañeros de equipo. ¿Qué papel juega nuestro grupo para ayudarse unos a otros a recibir buenos consejos? Lógicamente hay que reconocer qué persona es buena en determinada actividad. Yo no le voy a estar hablando a un herrero de consejos sobre plomería. No le voy a estar diciendo a un mecánico de consejos sobre teología. Porque necesitamos ver en qué son capaces cada uno de los hermanos. Y lógicamente consultar a los expertos. ¿Usar a más personas en el trabajo es un acto de flojera y aprovechamiento? No, es de inteligencia. Sobre todo cuando se sabe repartir el trabajo. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Yetro y Moisés? Que era de respeto. Porque Yetro era un sacerdote idólatra, era gentil. Suegro de Moisés, pero a fin de cuentas gentil, y sin embargo era sabio. Empezando por aceptar a Dios. Muy bien. Todos vamos a leer este versículo. Éxodo 18, 22. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos. Y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Éxodo 18, 22. Muy bien, amados hermanos, vamos a concluir nuestra escuela dominical. Amantísimo Padre, gracias porque tú nos has permitido estar contigo, estar en su momento haciendo lo que la escuela dominical tiene como misión, que es enseñar, que es transmitir, pero sobre todo expandiendo tu sana doctrina. Vemos que tú nos enseñas cómo debe de ser la repartición del trabajo. Tú no quieres que uno haga todo, sino al contrario, que sepa integrar grupos y que esos grupos cumplan mejor tu misión y esté mejor tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.